Ahora, para continuar hablando del oído, vamos a pasar a hablar del oído medio. Recordemos entonces esta imagen que está acá. Dijimos que estaba de afuera hacia adentro, el oído externo, el oído medio, que en este caso es este cuadrado que acá está ampliado, y el oído interno, que básicamente esto que está acá en violeta es lo mismo que está acá, solamente que es distinta la disposición. Ya vamos a ver bien la disposición cuando lleguemos a esa parte. Pero por ahora sepan que de afuera hacia adentro tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído medio básicamente va a ser como una cavidad en la cual va a haber aire en el interior. Y no solamente va a haber aire, sino que va a haber un contenido. Y ese contenido va a ser esta cadena de huesecillos que estamos viendo. Es decir, el martillo, el yunque y el estribo. Bien, ¿qué tenemos que saber del oído medio? Que el oído medio está conformado, mejor dicho, incluye en su estructura a todo esto que es la caja timpánica. La caja timpánica, como podemos ver, se representa normalmente como un cuadrado, pero lo que podemos observar en esta imagen es que va a tener un techo, que va a tener un piso, que va a tener una pared medial, que va a tener una pared lateral, una pared anterior, una pared posterior, y podemos observar que está todo recubierto por una mucosa que es continuación de la mucosa faringea. ¿Y por qué de la mucosa faringea? Porque acá podemos ver que del oído medio sale la trompa de Eustaquio se conecta directamente con la rinofaringe, entonces la mucosa se continúa desde la faringe por toda la trompa de Eustaquio hasta lo que es el oído medio, hacia la caja timpánica. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que la caja timpánica va a tener como techo al tegmen timpani, después va a tener un piso, vamos a tener la pared medial, que ya lo vamos a ver bien cuáles son las estructuras que están, pero muy importante a tener en cuenta también la pared lateral, que va a ser la membrana timpánica, que como podemos ver está unida directamente con esto que es el mango del martillo. Ya vamos a ver las partes del hueso del martillo, pero podemos ver cómo el martillo está súper insertado en lo que es la membrana timpánica y cómo tira de esa membrana. Bien, por ahora lo importante a tener en cuenta es esto. En primer lugar, que tiene 6 paredes, lo que es la caja timpánica, que tiene un contenido que son los huesecillos. La pared lateral es la membrana timpánica, que ya vamos a hablar de ella. A nivel de la pared medial podemos encontrar, si nosotros veríamos desde acá hacia allá, es decir, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver desde donde está el tímpano hacia donde aparece la ventana oval, nosotros viendo de frente veríamos esto. Es decir, esto que estoy mostrando acá es el laberinto óseo que forma parte del oído interno. Es como si estaríamos viendo una vista lateral del oído interno. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y por qué digo esto? Porque en la pared medial de lo que es la caja timpánica vamos a encontrar a la ventana oval, que básicamente son estas estructuras. La ventana oval y acá está la ventana, por ejemplo. Bueno, ¿por qué paso esta imagen? Porque yo hace un rato decía que si nosotros vemos de esta manera a la persona, o por ejemplo ponemos un otoscopio, nos vamos a encontrar con esta imagen. Esta es parte de la pared lateral de la caja timpánica. ¿Por qué? La caja timpánica, nosotros tenemos que saber que, si bien es la estructura que les mostré hace un ratito en la diapositiva anterior, tenemos que saber que en la pared lateral presenta en la parte baja como límite esto, es decir, la membrana timpánica, pero en la parte alta va a presentar un poquito de hueso, que va a ser el límite lateral. Eh, Cuando nosotros vemos a la membrana timpánica, esta membrana timpánica nos permite dividir a la cavidad timpánica en 3 partes. Todo lo que esté digamos, del borde superior de la membrana timpánica hacia arriba en la cavidad timpánica va a ser el epitímpano o ático. Todo lo que esté a la altura de la membrana timpánica va a ser el mesotímpano, y todo lo que esté del borde inferior hacia abajo va a ser el hipotímpano. Bien, eso es la diferenciación topográfica de las distintas regiones de lo que es la cavidad timpánica. Sin embargo, por ahora lo que sepamos es lo siguiente: si nosotros vemos de esta forma a la pared lateral de lo que es la caja timpánica, nos vamos a encontrar
con hueso hacia la parte superior y nos vamos a encontrar hacia abajo esto que es la membrana timpánica. La membrana timpánica, esta es la vista lateral, esto es lo que podríamos llegar a ver con un otoscopio. Y lo que es importante tener en cuenta es que teóricamente la membrana timpánica presenta tres capas histológicas. Presenta una externa, que sería la que estaríamos viendo, y que sería un epitelio estratificado, es decir, continuación de la piel. Después habría una capa media que sería tejido fibroso y después habría una capa interna que sería eh, un epitelio, una mucosa. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la membrana timpánica no tiene la misma conformación en toda su extensión. ¿Y dónde se diferencia? Básicamente, nosotros acá lo que estamos viendo es el mango del martillo. ¿Por qué el mango del martillo? Recién cuando nosotros veíamos la unión del martillo con la membrana timpánica, veíamos cómo el martillo estaba, o mejor dicho, la membrana timpánica estaba muy insertada en el martillo. Y esto lo podemos ver desde la cara lateral de la membrana timpánica. Entonces, esto es el mango del martillo. Y otra cosa importante es que de la cabeza, o mejor dicho, de la cabeza del martillo, o de la parte superior del martillo, van a salir dos ligamentos en la parte interna. Acá no lo estamos viendo como ligamento en sí, pero sale ligamentos que van a ser los que desde la parte externa, es decir, desde esta imagen que estamos viendo, van a ser el pliegue anterior del martillo y el pliegue posterior del martillo. ¿Y por qué son importantes estos pliegues? Básicamente porque de estos pliegues hacia abajo vamos a tener a la parte tensa de la membrana timpánica, que es donde sí se respeta la teoría que hablábamos recién de las tres capas, y después de estos pliegues hacia arriba no se respeta eso, o sea, acá vamos a tener digamos, un espacio que se llama escotadura de Rivinus, y esa escotadura de Rivinus va a estar ocupada por una membrana timpánica que va a ser la pars flácida o membrana de Shrapnel. ¿Por qué es pars flácida o membrana de Shrapnel? Porque no presenta una capa media, tiene solamente una capa interna y una capa externa. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que estos ligamentos que forman los pliegues, ¿de dónde salen? Salen del famoso anillo timpánico. ¿Qué es el anillo timpánico? Nosotros tenemos que saber que por debajo de estos pliegues tenemos a la parte tensa. Esta parte tensa dijimos que tenía una capa media. Esa capa media se engrosa hacia la periferia, es decir, por donde estoy llevando el marcador. Y cuando se engrosa forma el anillo timpánico o anillo fibroso de Gerlach. Y este anillo fibroso de Gerlach es el que se inserta en el surco timpánico del hueso temporal para producir lo que es la inserción de la membrana timpánica a nivel del hueso temporal. Sin embargo, ese anillo fibroso de Gerlach hace este recorrido que estoy haciendo con el mouse, digamos, por la digamos, por los bordes de lo que sería la membrana timpánica, pero a la altura de estos pliegues, acá ya en la parte superior no genera una inserción en el hueso, sino que da origen a esos ligamentos que decíamos que iban a conformar a los pliegues anterior y posterior del martillo. Bien, y hacia arriba ya no hay, en la escotora de Rivinus ya no hay capa media y tampoco hay anillo timpánico, sino que acá ya hay simplemente par flácida. Bien, entonces la inserción del anillo timpánico se da hacia atrás, se da hacia abajo, se da hacia adelante, pero no en la parte superior. En la parte superior, ese anillo lo que hace es originar ligamentos. Bien, que esos ligamentos forman a estos pliegues. Entonces, en esta vista lateral de la membrana timpánica tenemos esto hacia anterior, esto hacia posterior, esto hacia inferior, esto hacia superior, y podemos ver al mango del martillo, a esto que es el umbú o el ombligo. Podemos ver acá la apófisis lateral del martillo, al pliegue anterior, al pliegue posterior, a la escotora Rivinus con su contenido que va a ser la pars flácida, y hacia debajo de los pliegues todo esto va a ser la parte tensa que hacia adelante y hacia abajo presenta este cono de luz o triángulo luminoso. Esta imagen es exactamente lo mismo, pero un esquema diferente. Ahí tenemos el umbo u ombligo que nombraba recién. Siguiendo con esta imagen es como si estaríamos en la misma vista de recién. O sea, hace un rato lo veíamos al tímpano acá. Bueno, en este caso nosotros es la misma imagen, pero lo sacamos al tímpano. Entonces nos encontramos con la caja timpánica. Habíamos dicho que el tímpano era la pared lateral de esta caja timpánica, era el tímpano hacia la parte media y abajo, y en la parte superior había un poquito de hueso
que era el límite del epitímpano, que era la parte superior de la caja timpánica, por así decirlo. De todos modos, acá hagamos de cuenta que acá estamos viendo de esta misma forma, sacamos la membrana timpánica y nos encontramos con la caja timpánica, con el resto de la caja timpánica en realidad. Y vamos a ver que hay una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior y una pared medial, que es la que estamos viendo de frente. Entonces, en líneas generales, teniendo en cuenta que esta es la imagen de la cual nos estamos basando, esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior, esto es superior y bueno, esta es la pared medial. Bien, si vemos la pared medial de arriba hacia abajo, vamos a ver que la primera estructura es esta prominencia del canal semicircular externo o lateral, o sea, es por donde pasa ese canal y produce esta prominencia. Después por debajo vamos a tener la prominencia del canal del séptimo par o acueducto de Falopio. Hacia abajo tenemos a la ventana oval, que en realidad en este caso hemos tenido que sacar a los huesecillos, pero si estaría en los huesecillos estaría tapado por el estribo, que ya lo vimos hace un ratito a la imagen. Hacia abajo está la ventana redonda, tapado por una segunda membrana, que es el tímpano secundario, y entre la ventana oval y la ventana redonda y un poquito hacia adelante está el promontorio, que básicamente es una prominencia que se produce o se manifiesta, mejor dicho, gracias a la primera vuelta de la cóclea, que eso ya vamos a ver más adelante qué es lo que es. Entonces esa es la pared medial. Después hacia la pared superior está el tegmen tympani y hacia arriba la fosa craneal media. Después hacia el piso vamos a tener hueso y hacia abajo va a estar el bulbo de la vena yugular. Después en la pared anterior tenemos de arriba hacia abajo en primer lugar el conducto del músculo tensor del tímpano, del músculo del martillo. Después tenemos, por ejemplo, el orificio desde el cual sale la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es la que permite conectarse con la rinofaringe. Y después hacia abajo de la trompa de Eustaquio vamos a tener un hueso fino que va a separar de lo que es el conducto carotidio. Acá podemos ver a la carótida interna de la trompa de Eustaquio. Es importante entender de que va a estar regulada por el músculo peristafelino tanto externo como interno. Eso le va a permitir abrirse y cerrarse para controlar la presión que hay internamente en la caja timpánica. Y después tenemos la pared posterior, que de arriba hacia abajo tenemos esto que es el aditus ad antrum, que básicamente va a ser la conexión con lo que está hacia atrás, que son las celdillas mastoideas, el antro mastoideo. Después hacia abajo tenemos parte del séptimo par craneal, más hacia abajo tenemos la eminencia piramidal, de donde sale el músculo del estribo. Y bueno, esas van a ser las estructuras que van a estar a nivel de la parte posterior. Entonces ahí ya hemos visto todas las paredes de lo que es la caja timpánica.